Hola, muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde y 1 minuto. Hoy tenemos un invitado especial desde el municipio de Grande en el centro del Valle del Cauca. Estamos hablando específicamente de Wilson Riaño. Él es uno de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario. Una persona que nos va a hacer un pequeño balance de lo que podríamos decir han sido las principales actividades desarrolladas por el sindicato durante estos meses, pero específicamente durante estos meses de pandemia. Wilson, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro Facebook Live, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Jenny y audiencia del Radar, de Radar Prensa. Es un gusto estar en este espacio y pues poder aportar a la comunidad todo lo que plantea Sinaltrainal. Claro que sí, Wilson. Queremos hacerle una pregunta para entrar en materia y es hablar un poquito sobre todo el trabajo solidario que ustedes han venido realizando, pero específicamente empecemos por Bugalagrande, que es donde ustedes están concentrados. Bueno, Sinaltrainal es un sindicato que lleva una trayectoria de historia de más de 70 años, en donde se ha preocupado por el bienestar de los trabajadores y sus familias, pero también se ha preocupado por la población en general. En ese sentido, en medio de la pandemia y en medio de todas las dificultades que han tenido diferentes sectores, como los carretilleros, los mototaxistas y otras personas que viven del día a día, pues inicialmente desde los recursos del sindicato establecimos la donación de unos mercados eh, consistente en ingredientes no perecederos inicialmente y en donde pues tratamos de llegarle a las familias de sectores más vulnerables. Luego, vinculamos a los afiliados. Nosotros aquí al interior de Nestlé tenemos más de 600 afiliados, los cuales se vincularon con una cuota cada uno y pudimos entregar nuevamente otra jornada de remesas, pero esta vez también incluyendo frutas y verduras adquiridas con los campesinos de la zona plana, pero también de la zona montañosa del municipio. Pero estas ayudas han sido destinadas básicamente a las personas de la zona plana del municipio. No estamos hablando de la gente del campo, solo para las personas de la zona plana, de la Sí, zona pero es urbana. que precisamente la zona urbana es la que carece del alimento. O sea, mientras en la zona rural los productos alimenticios les ha tocado desecharlos, la población en la zona urbana carece de esos bienes de primera necesidad y pues hemos tratado de apoyar a las familias con estas remesas de los sectores más vulnerables. Obviamente no, pues no tenemos la capacidad de copar a todas las familias que quisiéramos. Solo aquí en Bogotá Grande hay alrededor de 1000 familias en esa condición de dificultad y pues nosotros les logramos llegar a unas cuantas, ¿sí? Alrededor de 100 familias. Precisamente, Wilson, usted acaba de tocar un tema antes de seguir con mi pregunta, y es la problemática que hay mientras en el campo los alimentos se están perdiendo en el pueblo, en el municipio, no hay que comer. Como Nestlé, perdón, como Nestlé, no, como sindicato, ¿han trabajado ustedes de pronto para garantizar el transporte de esas personas que puedan bajar sus productos? Sí, nosotros le presentamos una propuesta macro a la administración municipal de Ugala Grande, pues donde le planteamos unos circuitos agroalimentarios alternativos y uno de los elementos de esa propuesta es el transporte de esos alimentos de manera organizada, teniendo en cuenta el distanciamiento, las medidas de bioseguridad, pero también teniendo en cuenta esos productos que tienen los campesinos que no han podido volver a salir
Primero, por sobrecosto y segundo, porque incluso el sector de transporte no ha sido tenido en cuenta para hacer el acopio de estos productos de estas zonas. Entonces, es un gana-gana, es que los campesinos puedan darle valor al producto de su trabajo y generar bienestar para sus familias y que la gente del sector urbano de la ciudad, del municipio, pues puedan acceder a los alimentos de muy buena calidad, a muy buenos precios y obviamente de manera donde se garantice también la inocuidad de los productos, o sea, que no le haga daño a la gente y donde también hagamos uso de la biodiversidad que tenemos. Ujú. Bueno, ya hablamos un poco de las ayudas que han ustedes logrado para Bugala Grande. Específicamente en otros municipios del Valle del Cauca, ¿han hecho lo mismo? Sí, en esa tarea donde vinculamos a todos los afiliados, logramos un recurso suficiente como para también hacer la misma labor en Andalucía y en Tuluá, en sectores que son críticos y obviamente donde pues las necesidades son más abundantes. Recordemos que Tuluá es una ciudad que supera los 200.000 habitantes y en donde la mayor parte de las familias viven es de la informalidad. Wilson, ustedes han venido trabajando de la mano con la administración municipal para tomar algunas medidas con las cuales contrarrestar esta problemática de la pandemia en caso de que, por ejemplo, se llegara a extender. Sí, nosotros estamos, le presentamos una propuesta a la administración municipal donde colocamos a disposición de las instituciones de salud el Salón de Asambleas y el Polideportivo Carlos Arturo Zamora. En caso de que pues, la pandemia, el COVID, eh, se desbordara. Pero también nosotros le planteamos una ruta de cómo involucrar a los empresarios y a diferentes sectores y al mismo Estado para lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de atención en salud del municipio. Entonces, toda una ruta de cómo hablar de unidades de cuidados intensivos y allí donde van inmersos los respiradores mecánicos, donde van inmersos también los medicamentos que se tienen. Nosotros tenemos convenio con otra organización a nivel internacional y por esa vía tenemos acceso a poder traer a la localidad, a la región, un medicamento que ha ayudado mucho en este momento, que es de origen cubano, que se llama el interferón. El interferón es un producto que elaborado en la isla de Cuba, sube las defensas y fortalece el cuerpo y obviamente ayuda a paliar todas las situaciones directas y conexas en el tratamiento del coronavirus. Wilson, ustedes son defensores número uno de los derechos de los trabajadores de Nestlé. Tengo dos preguntas específicas con respecto a este tema. La primera, ¿cómo están trabajando todos los protocolos de seguridad para garantizar precisamente, valga la redundancia, la seguridad dentro de las mismas personas que le aportan y que trabajan en la fábrica? Bueno, allí debemos tener dos elementos claros. Primero, allí confluimos en un mismo turno más de 500 trabajadores de una microrregión del Valle del Cauca, el centro del Valle del Cauca, o sea, desde Buga hasta La Victoria. Pues obviamente con con toda esta situación de aislamiento y distanciamiento que debemos tener, pues va en contravía de las medidas que uno esperaría se dieran. Pero a la empresa nosotros le planteamos una propuesta de que al menos mientras duraran toda la curva de crecimiento de la transmisión del COVID-19 o SARS-CoV-2, se nos enviara a la casa, o sea, a aislamiento total,
porque solo el aislamiento total es el que garantiza la no transmisión de este virus. Utilizando una figura que está en el Código Sustantivo del Trabajo que se llama el 140, y es la remuneración salarial sin prestación del servicio. Pues obviamente la empresa no hizo, pues no atendió la recomendación que nosotros entregamos, sino que por el contrario ha continuado funcionando como lo ha permitido el gobierno nacional. Está dentro de las excepciones al aislamiento y al cierre, pero también incluso está bonificando a los trabajadores, le está entregando un auxilio y es para motivar a que los trabajadores continúen laborando. De todas maneras, nosotros hemos estado pendientes de las medidas de bioseguridad, distanciamiento y aislamiento. Ahí tenemos algunos conflictos con la compañía porque nos ha colocado a trabajar compañeros mayores de 60 años a laborar y tenemos otras situaciones, pero hemos estado siempre pendientes de que cada uno de nosotros entre al entorno del autocuidado, ¿no? De que nos cuidemos y de que cuidemos a nuestras familias. Pues insistimos en que solo el aislamiento social, solo el quedarnos en nuestras casas es el que garantiza la no transmisión del virus, del SARS-CoV-2, pero pues obviamente no lo hemos logrado por dos aspectos. Primero, la legislación laboral se lo permite a esta compañía y segundo, por ese auxilio económico que pues obviamente también motiva a los trabajadores a pasar por encima de su autocuidado, de cuidar la vida. Wilson, la segunda pregunta que tiene que ver también con los trabajadores, ¿cómo se ha manejado el tema de las personas que, por ejemplo, laboran en la fábrica, pero que viven en otros municipios como Tuluá, no sé si de pronto Zarzal? Entonces, para el tema del desplazamiento, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cómo lo han manejado? La compañía, pues en el caso de los trabajadores de Tuluá, facilitó buses adicionales. Cabe resaltar que la compañía no transporta a los trabajadores, sino que los trabajadores organizados tienen un comité de transporte donde alquilan el servicio y pues la compañía para garantizar su funcionamiento facilitó otros buses, cosa de que se guardaran las medidas de distanciamiento. Pero, por ejemplo, con los de los demás municipios no han habido medidas diferentes. Entonces, pues en ese sentido nosotros siempre hemos hecho énfasis a la compañía que eh, en medio de la restricción del transporte intermunicipal, que ha sido decreto nacional, pues aquí se está pasando por encima de ello. Y pues ahí se cruza también el decreto que reglamenta cuáles industrias o cuáles sectores de la producción pueden funcionar y Nestlé está dentro de esos sectores. O sea que hay una dualidad, una ambigüedad en ese sentido y pues donde es comprensible que la empresa coloque por encima la producción a atender la vida de los trabajadores. ¿En algún momento la fábrica pensó, bueno, si llegase a existir la posibilidad de una persona contagiada con COVID-19, vamos a cerrar? La empresa no lo ha manifestado, pero nosotros sí le hemos expresado a la compañía que qué va a hacer en el caso de donde se presente un positivo. Ujú. Eh, y que obviamente nosotros, adelantándonos a toda esta condición, siempre le hemos dicho, oiga, envíenos a todos a nuestras casas y una vez pase toda esta contingencia, pues retornamos a la normalidad. Eh, Obviamente nosotros sí hemos estado muy pendientes y se exigiría que al menos todas las personas que entren en contacto con el posible eh, contagiado, pues que estén en cuarentena. Aquí hemos tenido presuntos casos, pero hasta el momento en la oficialidad todos han salido negativos. Y pero eso sí ha prendido muchas alarmas, porque obviamente, pues con todo lo que vemos día a día con esta enfermedad, pues todo el mundo se preocupa.
Quisiera de pronto hacer una invitación a las personas que nos están siguiendo a esta hora de la tarde en Bugalagrande, específicamente en el centro del Valle del Cauca. Si tienen alguna inquietud que le quieran transmitir a Wilson, aprovechando que es uno de los directivos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario y que obviamente cumple con la finalidad y el objetivo del sindicato y es velar por los derechos de los trabajadores de la fábrica Nestlé. Si alguien tiene de pronto alguna inquietud, algún comentario, estoy presta para obviamente transmitírselo a Wilson. Mientras tanto, yo le pregunto, ¿cuál es el pensamiento suyo con respecto al tema de la reactivación de la economía? ¿Qué cree que va a pasar en Colombia con toda esta pandemia? Lo primero es que hemos visto que los empresarios han aprovechado para colocar una serie de reformas que querían hacerlo por el legislativo, o sea, por el Congreso de la República, pero con los poderes excepcionales que le da el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia al presidente de la República en un estado de excepción, que en este momento es de emergencia sanitaria, económica y ambiental, se le han dado unos poderes totales, casi que dictatoriales, en donde está reformando el Código Sustantivo del Trabajo, en donde está reformando toda la legalidad laboral y pues por ende está favoreciendo a los empresarios de una manera gigantesca. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es la serie de subsidios o auxilios que salen de las arcas del Estado a los grandes empresarios y ante todo al sector financiero. Hubo al inicio de la pandemia, sin haberse manifestado todavía el cuento del aislamiento social, se le entregaron más de 10 billones de pesos a los bancos. Y nosotros vemos que los bancos no le han entregado ninguna medida a las personas que tienen créditos, ¿sí? No ha favorecido a nadie. Y por el contrario, pues los bancos se apropiaron de toda esta de todos estos recursos que son fruto de los impuestos que todos pagamos. Y lo otro es, por ejemplo, eh, cómo las empresas están presionando para que la gente tome licencias no remuneradas, o sea, que no vayan a trabajar, pero que no reciban remuneración. Y pues las propuestas más dañinas que ha habido ahora, que la centró en su discurso el señor Vargas Lleras el 3 de mayo, en donde en una columna del Tiempo dice, llegó la quincena, en donde dice, oiga, quitémosle a los trabajadores las primas, las vacaciones, la cesantía, los intereses de las cesantías, los recargos nocturnos, festivos, dominicales, no les demos dotación, no les demos subsidio de transporte y con eso terminamos ahorrándonos 83 billones de pesos los empresarios. Porque también dice del recurso de las arcas del Estado, que son de los impuestos que nosotros pagamos, de millones de pesos más a los empresarios. Entonces, es una reforma laboral negativa, totalmente negativa para los trabajadores y lo que nosotros llamamos la atención a los trabajadores, no firmen otro sí. Todos los empresarios vía un documento que llama otro sí, que modifica el contrato laboral, pues están colocando todas estas medidas de que la gente renuncie a su prima, que la gente se permita rebajar la jornada laboral y por ahí derecho también el salario, y que se renuncia a todas las condiciones, las garantías que están plasmadas en la ley, pero que han sido ganadas por movilizaciones, por la lucha, por la historia, por vidas entregadas durante muchos años. Entonces, el llamado es a que no aceptemos todas estas medidas que se están planteando y que por el contrario, si hay alguna duda, pueden dirigirse a nosotros. En nuestro correo acá es bugalagrande@sinaltrainal.org y también tenemos la página de Sinaltrainal, que es Sinaltrainal Bugalagrande. Entonces allí podemos atender pues todas las dudas frente a todos estos atropellos que se están dando en estos momentos. Porque el presidente está haciendo uso de decretos que le confiere el artículo 215, pero él no puede modificar el Código Sustantivo del Trabajo porque eso es labor del legislativo, eso es labor del Congreso de la República.
Y también me imagino que las personas que quieran de pronto despejar algún tipo de duda y que no lo hagan por los medios electrónicos, puedan acercarse directamente a las instalaciones que tienen ustedes del sindicato al frente de la Plaza San Bernabé, diagonal al Hospital San Bernabé del municipio. Me imagino que la atención, están dando atención al público normal, ¿cómo le están manejando desde el sindicato? Pues en estos momentos no estamos atendiendo al público porque nosotros no estamos dentro de las exclusiones que han dado los decretos presidenciales. Nosotros, la actividad nuestra está, hasta el momento está suspendida vía decreto, pero sí estamos atendiendo desde los medios virtuales o vía WhatsApp. Nuestro teléfono es el 2, 3, 3235. eso, sí. En este momento se me olvida, pero más adelantico lo pasamos. Pero en ese número telefónico sí están contestando las llamadas. Pero al menos por WhatsApp nos pueden dar el mensaje que nosotros accedemos a él. Ajá, específicamente lo pueden hacer, por ejemplo, al número telefónico suyo. O también con mi número telefónico, el 314-672-2730. Estamos aquí para apoyarlos en las dudas, asesorarlos jurídicamente, pero también desde la visión de los trabajadores organizados para mejorar sus condiciones de bienestar y el de las familias, de la comunidad en general. Wilson, quisiera brevemente, si es posible, que nos compartiera de pronto la experiencia que ha tenido Nestlé, pues como una multinacional muy reconocida en otros países con el tema del coronavirus. ¿Qué ha sabido usted desde el interior de la institución? ¿Qué se sabe? Bueno, Nestlé no ha parado de funcionar en ningún sitio en el mundo. Para que tengan idea, Nestlé en el único sitio donde no tiene planta de producción es en Corea del Norte. De resto, incluso en Cuba, en Rusia y en todos estos países hace presencia. ¿En cuántos países Eh, tiene, perdón, escúcheme, Wilson, en cuántos países, recuerdan cuántos países tiene presencia? Solo no hace presencia en Corea del Norte. Del De resto de resto, en los todos países. los que hay, que son más de 200 países. Tan solo paró, detuvo operaciones en oficina central. Allá continuaron bajo la modalidad de trabajo en casa y teletrabajo. O Ujú. sea que ellos sí guardaron el distanciamiento y el aislamiento social. Pero en el resto del mundo, todas las plantas han continuado operaciones. Es más, cuando la situación se puso más crítica en Italia y en Canadá, esta multinacional les ofreció indemnizaciones, por ejemplo, un auxilio adicional al salario por $15 diarios. Y en el caso de Italia, ofreció programas por más de 1 millón de euros. O sea que, pues se puede decir que prepagó la acción de que no se detuvieran su funcionamiento. Esto lo hizo Nestlé, lo ha hecho durante toda la pandemia y recordemos que Italia padeció muy fuertemente la embatida del coronavirus. Wilson, por último, sabemos o se escucha que el pico de esta pandemia podría llegar a ocurrir más o menos en agosto. En ese orden de ideas, ¿cuál es, primero, el mensaje hacia la comunidad de Bugalagrande con el tema del autocuidado? Y segundo, el mensaje hacia las mismas personas que laboran dentro de la multinacional. Bueno, el mensaje es que nos tenemos que cuidar muchísimo. Tenemos una debilidad gigantesca en el sistema general de salud y esto se agudizó con la Ley 100 de 1993. Ante todo, nuestro sistema de salud está privatizado y está orientado al lucro, a la ganancia. Por eso los escándalos de los pacientes COVID positivos por valor de 30 millones de pesos, en lo cual no vamos a profundizar. Pero en ese sentido, Colombia no tiene una política de promoción y prevención en la salud efectiva, eficaz y eficiente. Eh, por ejemplo, en España se buscaron a todas las personas en sus domicilios, en su residencia, para tomarle las pruebas del COVID-19. Y, pues finalmente ustedes vieron que ya en esta semana se dio vía libre a la normalidad.
Aquí en Colombia tan solo le practican las pruebas COVID-19 a los que muestran síntomas, pero recordemos que el 80% o más de los afectados por coronavirus no presentan síntomas, son asintomáticos, pero transmiten la enfermedad. O sea que aquí en Colombia tenemos una bomba de tiempo eh, que va a explotar si nosotros no nos cuidamos. Nos tenemos que cuidar efectivamente, tenemos que mantener la distancia, el aislamiento social. Tenemos que alimentarnos muy bien, eso sí, como lo acabé de expresar hace un rato, necesitamos mantener las defensas altas, el estado de ánimo alto, eh, eh, ser positivos en estos momentos, en medio de toda esta situación y cuidarnos mucho, cuidar a nuestras familias. Bueno, pues eso es básicamente la información que queríamos transmitirle a todas las personas con mucho énfasis en Grande, porque sabemos y espero que usted me reitere el dato que voy a dar. No sé, me atrevo a decir que el 70-80% de la población bugalagrandeña depende de la fábrica Nestlé. ¿Estoy equivocada? Bueno, actualmente tan solo un 30% de los trabajadores activos de Nestlé son de Grande, un 70% son de otras partes, pero 30, si perdón, disculpe, contamos, 30% de los bugalagrandeños dependen de la fábrica. exacto, en la planta que hay de Nestlé, el 30% viven en Grande. Ujú. Pero tenemos una figura que son los pensionados. En Grande hay mucho pensionado en Nestlé. Y también hay otra figura que llaman los jubilados. ¿Quiénes No, son los jubilados? Los que todavía mantienen relaciones contractuales con Nestlé, o sea, que tienen el plan médico en Nestlé, que se benefician, que tienen beneficios con Nestlé y que incluso Nestlé tiene que pagarle o toda o una parte de su mesada. Entonces, el vínculo ante todo es con esos jubilados y pensionados. De Y pues, pronto, de pronto me va a excusar si me desfasé un poquito en la cifra, pero claro, yo lo hago teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que son pensionadas, que son jubiladas de la fábrica. Uno sabe que Grande, todo el mundo es, casi todo el mundo, entre comillas, pensionado a la fábrica Nestlé. Y obviamente ese 30% de personas que usted menciona que trabajan en la fábrica y que viven en Grande. Un 30%, ¿sí? sí, correcto. O sea que esa fue una tarea que hizo esta empresa para dividirnos, porque no es lo mismo cuando yo vivo a unas cuadras de la empresa y donde si hay allí un problema puedo estar y puede estar mi esposa, pueden estar mis hijos, pueden estar mis suegros, mis vecinos, a cuando yo ya vivo, por ejemplo, a 40, 60 kilómetros de distancia como son los compañeros que viven en Buga o en La Victoria. Entonces, esas distancias aíslan, esas distancias hacen perder identidad y obviamente, pues, los trabajadores vamos perdiendo el bienestar. Bueno, entonces está claro, en pocas palabras, que en medio de toda la pandemia, Nestlé siempre ha estado ahí presente, no ha parado su planta de producción y que obviamente tiene al sindicato de trabajadores que sigue día a día cumpliendo con la filosofía de luchar por velar por los intereses de ellos. Y obviamente esta información es muy importante para todos los bugalagrandeños. Antes de despedirme, mañana nuestra cita es a las 4 de la tarde, un tema de pronto un poquito diferente al que estamos tratando en este momento con Wilson, pero les reitero, mañana desde Finlandia, en el departamento del Quindío, la doctora Carolina Herrera, odontóloga, nos va a hablar un poquito acerca de los protocolos que se están manejando en tema de seguridad para que los pacientes puedan obviamente pensar de nuevo en el cuidado de la salud oral. Wilson, no sé si tiene o si se nos queda algo por ahí en el tintero o tiene algún apunte para añadir. Decirles que para nosotros, como Sinaltrainal, tenemos dos noticias. Una, la primera es que un compañero nuestro, trabajador de la transnacional Coca-Cola, eh, la Oficina Especial de la Organización de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, eh,
pues sanciona al gobierno colombiano, o sea, lo obliga a que pues establezca cuál es la verdad de lo, de lo que ocurrió a Adolfo de Jesús Múnera, un trabajador de la transnacional Coca-Cola asesinado, y en donde pues la Organización de Naciones Unidas le dice al gobierno colombiano, oiga, investigue quiénes son los actores materiales, pero también quiénes son los actores mediatos, quiénes son los beneficiarios de la muerte del compañero. Esa es una. Y dos, que el próximo 22 de julio es una fecha muy importante para nosotros. La conmemoramos pues con mucho ánimo y es cuando se cumple un aniversario más del fallecimiento de nuestro compañero eterno Héctor Daniel Echeverón, un bugalagrandeño, Conocido que como Pájaro. sí, conocido como pájaro, porque él decía cuando niño que él quería ser un pájaro, que él quería volar, y, y efectivamente él ha trascendido el tiempo. Precisamente ese 22 de julio ha sido declarado internacionalmente como el Día Internacional de la Lucha contra las Políticas de las Transnacionales. Nosotros reivindicamos esta fecha como la defensa de la seguridad y la soberanía agroalimentaria. La seguridad es porque lo que nosotros consumamos, el alimento que nosotros tomemos, nos haga bien, no nos haga daño. Y segundo, de que Colombia es un país totalmente biodiverso. Por ejemplo, tenemos la segunda mayor cantidad de especies de peces de agua dulce. Pero cuando vamos al mercado y vamos a comprar un pez, nos compramos una tilapia, y una tilapia nilótico, es africano. O compramos el basa, y el basa es asiático, es vietnamita, es de estas zonas y es de los ríos más contaminados de esas zonas. Entonces, nosotros estamos desaprovechando esa biodiversidad que tenemos y obviamente aprovechar la biodiversidad también significa ser cuidadosos del medio ambiente, mantener la vida ecológicamente para que nuestra vida también sea preservada. Es Ese es el llamado desde Sinaltrainal. Sé y me consta, soy testigo de eso, que obviamente desde el sindicato también se trabaja mucho el tema ambiental. Muy seguramente vamos a tener también la oportunidad de a través de su espacio, el espacio de todos los bugalagrandeños, el espacio de la gente del centro norte del valle, el espacio de la gente del Quindío, el espacio en este momento de Sinaltrainal, que desde un principio siempre lo voy a reiterar, hago una pequeña cuña a nombre de ustedes. Cuando nació Radar en el 2002, la primera entidad, la primera institución que creyó en este proyecto fue Sinaltrainal. Nosotros nos debemos a ustedes y por eso seguiremos con este espacio disponible para que difundan siempre las actividades, para que hagan una pequeña rendición de cuentas a la comunidad de todo eso que hacen ustedes en favor de ella, que con toda seguridad es de mucho interés. Wilson, muchas gracias y nuevamente, muy seguramente estaremos por ahí en la fecha del 22 de julio. Repitamos entonces, ¿es 22 de julio o junio? Julio. 22 de julio, sí, dentro de 22. un mes. Esperamos entonces para dentro de un mes volver a hacer un balance, hablar de cosas ya que tienen más, de pronto un poco más de salida, que no tienen nada de pronto que ver con el COVID, pero que también son de interés para el sindicato y para los bugalagrandeños. Gracias, Wilson, y que pase una feliz tarde. Bueno, muchas gracias, Jenny, y saludos a toda la audiencia del Radar Prensa. Muchas gracias.